Buenas tardes, me presento, soy César Luis Beltrán Díaz, estudiante de agronomía. Para este video voy a hacer la explicación de la matriz, de las definiciones y las publicaciones de relevancia, así como daré mi punto de vista referente al artículo que más llamó la atención y cómo este es de importancia para mi formación académica o profesional. El primer concepto es el ciclo hidrológico. La definición que se tiene para este ciclo, o que yo le di, se le denomina ciclo hidrológico al recorrido que hace el agua a través de la atmósfera, diferentes horizontes del suelo o superficies de captación, así como a los diferentes cambios físico-químicos que sufre esta molécula para realizar su recorrido que empieza con la precipitación y termina con la evaporación, aunque este ciclo se puede ver cerrado prematuramente por diferentes variables. En este ciclo, los seres vivos que habitan sobre y debajo de las superficies terrestres tienen gran influencia en él, incluyéndonos nosotros. Un dato de relevancia mientras hacía la respectiva indagación acerca del concepto del ciclo hidrológico es que cualquiera que sea la fase del ciclo hidrológico que se considere, siempre al final se tendrá el retorno a la atmósfera por evaporación. Así se puede considerar que la meteorología suministra el agua y la retorna para cerrar el ciclo, que, parte, que la parte propiamente de hidrografía corresponde al movimiento del agua sobre y debajo de la superficie terrestre, según Laura y Arthur en 2005. El segundo concepto es la evapotranspiración. Se define evapotranspiración como el volumen de agua que desde el estado sólido o líquido pasa a la atmósfera a estado de vapor, bien por evaporación directa o bien por transpiración de las plantas. Habitualmente se expresa en milímetros por un tiempo determinado. La evaporación es un parámetro difícil de estimar con precisión, pues depende de factores ligados a la meteorología, como la precipitación, radiación solar y humedad del aire, o de factores ligados a la vegetación, la densidad, tipo y grado de desarrollo, así como de factores ligados al suelo, textura y estructura, que condicionan la capacidad de almacenamiento de agua, según Martínez Alfaro, Martínez Santos y Castaño Castaño en 2008. Un dato de relevancia es que Martínez Alfaro, Martínez Santos y Castaño Castaño en 2008 citan a Thors Wines en 1948 que distingue entre evaporación potencial y evaporación real. La diferencia entre estas dos es que una está un poco por debajo de la evaporación potencial. La evapotranspiración real tiende a ser un poquito más baja que la evapotranspiración potencial. El término de balance hídrico se refiere al fenómeno que sucede en las diferentes cuencas hídricas o superficies captadoras de agua como los suelos agrícolas. Para determinar el balance hidrológico de una cuenca o superficie de captación hay que tener en cuenta la principal y única entrada de agua en este subciclo, que lo llamo yo, que es la precipitación, así como las diferentes formas de pérdida de agua del subciclo, la evaporación y las escorrentías superficiales y subterráneas. Hay algunas superficies que captan agua y además lo hacen interceptando escorrentías, sean superficiales o subterráneas. Un dato de relevancia es que el balance hídrico puede ser medido y determinado para diferentes cuencas hídricas, así como para sistemas de retención, eh, como el suelo. Estos datos es de importancia a la hora de implementar sistemas productivos. El último término es la sustentabilidad. Para mí la sustentabilidad es un objetivo de producción agrícola que todos nosotros como agricultores de Colombia debemos alcanzar. En un agroecosistema, la sustentabilidad es una característica propia de este, es algo natural. El ser humano con sus actividades antrópicas ha puesto en peligro dicha sustentabilidad, pero también somos nosotros quienes tenemos el conocimiento para preservar esta sustentabilidad natural en el tiempo. Un dato de importancia es que este término ha tomado importancia en las diferentes disciplinas, aunque más en el sector agrícola y pecuario.
pues nos hemos dado cuenta que los modelos de agricultura que se venían implementando están siendo insustentables a largo plazo sin mencionar las demás problemáticas que causan estos. El segundo puntico era yo dar mi punto de vista frente al documento que más me llamó la atención mientras hacía las respectivas consultas y cómo este sirve para mi formación profesional. Mientras realizaba las consultas respectivas, me llamó la atención el artículo científico que se encuentra en las referencias bibliográficas de la unidad de este curso de riegos y drenajes. Características de la calidad del agua de la quebrada Fucha, utilizando los índices de contaminación ICO con respecto a la precipitación y uso del suelo. Es interesante cómo se determinaron los índices de contaminación por mineralización, los índices de contaminación por materia orgánica, por solutos suspendidos y por la eutrofización del sistema, teniendo en cuenta el uso del suelo cercano a donde pasaba la cuenca, como la precipitación que se presentaba. Un ejemplo claro de cómo caracterizar las diferentes fuentes hídricas de captación y mirar su potencial para satisfacer los sistemas de producción agrícola. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.